De camino, Ligda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. No hay problema, Jorge Luis, no tenga pena. Por ahí nos vamos a saludar primero Dios el próximo día de clases. Cuéntenme, por favor, cómo van con sus exámenes, cómo les fue ayer. ¿Qué pasó, Oscar, Alicia? ¿Qué le pasó, Oscar? ¿Por qué le fue más o menos? Buenas tardes, licenciado. Es que ayer me conecté en el celular y me costó un poquito más porque no era en Classroom, sino en una aplicación de Leak. Ay, Dios, ustedes, qué pena, oyen, pero miren, es solo de adaptarse y porque cualquier cuestión puede pasar en cualquier momento, en el momento del examen, pero solo es de adaptarnos y tomar precauciones ustedes porque también estaríamos con la complicación que con las lluvias, cómo nos estaría yendo también en llegar a la universidad. Entonces, pues solo es de adaptarnos y pues tratar ahí de la medida de lo posible de guardar el internet, tener todo preparado. Tal vez que en casa también no utilicen mucho las redes mientras ustedes están en clase para que no les baje la capacidad. Pero sí, primero Dios les vaya bien esos demás exámenes. Mañana también tienen examen. Sí, Ligda. Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, miren, conmigo, pues como les digo, ya terminamos el contenido. Solamente faltan unas partecitas ahí de unos contratos que les quiero aclarar y estaríamos con todo para que a ustedes también les dé tiempo de ir a estudiar. En la próxima semana, ¿ustedes tienen examen el día martes también? ¿O qué días tienen? Porque conmigo estamos... Sí, Linda, el martes. Ah, martes y jueves, licenciada. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces solo quiero terminar con los temitas esos que me hacían falta. Perdone, el examen va a ser el mismo procedimiento que el laboratorio. Lo vamos a tomar fotos y subirlo. Sí, así va a ser. Ahorita les voy a trasladar los Classroom de una vez para que ustedes sepan a dónde es que los tienen que mandar. Permítanme, por favor. También necesito, por favor, que tomemos en cuenta porque me preguntaban en la otra sección, que yo creo que lo han de hacer por molestar, ¿va? Pero que los carnet pares, es decir, que el último número sea número par o impar, ahí van a tener que subir su tarea según el último número de su carnet. Y por favor, el número 0 se toma como número par, por favor. Ahorita les voy a dar cuáles son los Classroom. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Tiene alguna pregunta que manda? Sí, Liga, solo quisiera pedirle unos minutitos al final del curso, licenciada. Perfecto, con mucho gusto. Con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con relación al que manda? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué manda, Juan José? Fíjese que yo tengo una duda respecto al contrato de sociedad civil. ¿Sí? Yo estaba leyendo el artículo 1735, si no estoy mal. ¿Sí? Ahorita se lo leo. El cual dice, el socio que contrata en nombre de la sociedad antes de que ésta pueda actuar como persona jurídica, o sea, antes de que no esté inscrita en el repejo, queda directamente responsable por los efectos del contrato celebrado. Sí. Sin embargo, yo estaba leyendo el artículo 224 del Código de Comercio y aquí dice la omisión de la escritura social y de las solemnidades prescritas produce nulidad absoluta. Los socios, sin embargo, responderán solidariamente y limitadamente frente a casos a terceros con quienes hubieran contratado a nombre e interés de la sociedad de hecho. Ajá. Ahí se contradice porque dice que sí, los socios sí se hacen responsables,
Pero en el 35 dice que no, solo la persona que contrató antes de que esta fuera inscrita. Léame el que me leyó primero, por favor, Juan José. Ahora, dice el 1735 del Código Civil. El socio que contrate en nombre de la sociedad antes de que ésta pueda actuar como persona jurídica queda directamente responsable por los efectos del contrato celebrado. Sí. ¿Por qué usted hace la relación con el Código de Comercio si lo que estamos viendo es un contrato de sociedad civil? Porque se vuelve sociedad de hecho antes de estar inscrita en el repejo. Fíjese, Juan José, que aquí vamos a suprimir un tanto, por favor, lo que establece el Código de Comercio, porque son situaciones completamente distintas. Son inscripciones distintas, son criterios registrales distintos. Incluso si ahorita ustedes me hacen el favor de que nos ubiquemos en la página 44, diferencia entre una compraventa civil y una compraventa mercantil. Las condiciones, tanto en un contrato de sociedad civil como sociedad anónima, igual en la compraventa civil o mercantil, las condiciones son distintas. En el registro, por ejemplo, en el repejo se vence un nombramiento, fíjese Juan José, se vence un nombramiento de representante legal y ahí tienen que hacer el trámite para cancelar el nombramiento por vencimiento. Si no, ese toda la vida va a aparecer activo, aunque esté vencido, pero sigue inscrito. Hay que hacer la cancelación de la inscripción, de la terminación, porque por el vencimiento. Mientras que en el registro mercantil hay una delegación de la SAT, entonces inmediatamente se cancela el nombramiento y se termina la responsabilidad para el socio. Mientras que en ámbito de civil sí hay que hacer esa diligencia. Entonces las condiciones sí son distintas por el carácter que tiene el contrato, Juan José. Como le decía, si usted ve la página 44, está la compraventa civil, que entre cónyuges no es permitido, pero si nos vamos a materia mercantil, allá sí. Porque aquí no pueden venderse porque son como son personas individuales, no puede haber compraventa entre cónyuges, pero en un contrato mercantil sí, porque ahí lo que ellos son socios, no se ven como cónyuges, se ven como socios, porque en la sociedad se responde a las aportaciones que existan. No sé si estamos bien con esto, Juan José, o tiene alguna otra pregunta. No, licenciada, ahí sí aclaró mi duda. Muchas gracias. Va, para servirle. Bueno, yo no le comprendo. Significa entonces que el artículo 224 está hablando de una sociedad como de manera general, y es que en el libro, en la página 194, está lo que dice Juan José, en el numeral 6. Entonces, como todavía está dentro de las actividades, dentro de las cosas de la sociedad civil, se podría tomar como que se está hablando de esa sociedad. Estamos en la página 194, me dice, señorita. Sí, numeral 6, licenciado. ¿Me puede leer, por favor? A lo que se refiere, Gloria, por favor? Responsabilidad social y responsabilidad de los socios. Responsabilidad de la sociedad frente a terceros. El artículo 1735 establece que la sociedad no queda obligada respecto a terceros por los actos que un socio haya realizado en su propio nombre o que contrate en nombre de la sociedad antes que ésta pueda actuar como persona jurídica. Ajá. Vincula a la sociedad si el socio actúa sin poder suficiente para ejecutar ciertos actos. En estos supuestos, la responsabilidad de los socios es directa. En puridad, no hay deudas sociales o de la sociedad. Ajá. ¿Dónde atiende a lo que usted pregunta, Gloria? Permítame, ahorita creo que llama por ahí. Pero sí hay una parte en la que sí tiene, tampoco sé que lo puede confundir a uno, porque dice que al no tomarse las consideraciones o los requisitos necesarios para la inscripción de la sociedad civil, queda como una sociedad de. Entonces, creo que tal vez por eso no se pudiera confundir, ¿verdad?
Fíjense que lo que sucede es que si vemos esta parte que acaba de hacer favor de leer Gloria, dice, establece el 1735 que la sociedad no queda obligada respecto a terceros por los actos que un socio haya realizado en su nombre antes de tener la persona, de estar considerado como persona jurídica. Y son sociedades de hecho, pero todavía no tienen el derecho para actuar. Lo mismo sucede en el caso de la compraventa, Gloria. La compraventa, cuando llegan con nosotros, ellos ya llegan con un contrato verbal establecido, el cual pueden o no llegarse a respetar, pero no está formalizado hasta que llegan con nosotros. Igual aquí, la sociedad no va a responder por lo que haga alguno de los socios, porque todavía no tienen, porque todavía se considera este 1735 que ellos están actuando de forma personal. Porque imagínense, yo no puedo llegar con ustedes y decirles, miren, yo necesito que hagamos un préstamo, yo soy socia de la sociedad tal, ¿verdad? Porque el acreedor hipotecario que me va a otorgar el préstamo, pues tendrá que cumplir con sus obligaciones de ver si realmente tenemos una inscripción registral. Si no, simplemente no existimos. Sí, es en la página 186, inciso 2.5, el que dice que la omisión de las formalidades implica la omisión de requisitos esenciales o fundamentales en este contrato, que tiene como consecuencia jurídica que sea calificada como una sociedad de hecho. Ahí está. Ahí refiere el artículo 224 del Código de Comercio. Sí, así es. Fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el Repeju y sí llegaban muchos notarios realmente, porque los clientes pues ellos solamente actúan, pero cuando llegan con el notario siempre encontraba contradicción en esto. Si ya están considerados como una sociedad de hecho, decían, ¿por qué no pueden ellos empezar sus gestiones? ¿O quién querían ellos ya actuar con la contraseña que el expediente de la inscripción estaba en trámite? Porque ya se consideraban como sociedades de hecho, porque ya tenían una manifestación de voluntad plasmada. Pero lo que les decíamos es que sí tenían una facultad, una voluntad plasmada, pero no tenían todavía la inscripción registral. Es como que querramos actuar con un mandato. Yo no puedo ir con el testimonio, con uno de ustedes a querer actuar en nombre de otra persona cuando no tengo todavía la inscripción registral, y podría decir, es que tengo un poder de hecho. Sí, es cierto, el notario con la fe pública, pero para tener el derecho se necesita de ese otro paso que es el registro. Cuando ustedes vieron durante todo su transcurso de estar leyendo lo del contrato civil, ustedes pudieron darse cuenta que hay varias etapas que en la escritura se consideran varios aspectos. De hecho, ustedes ya al ver la minuta del Repeju vieron que cuando se autoriza el contrato de sociedad civil, se menciona que ellos ya celebraron una asamblea. No sé si alguien reparó en eso. Ellos dicen, se celebró una asamblea general ordinaria en la que se dispuso el nombre, los socios, el plazo para la representación legal. Ellos ya tienen una manifestación de voluntad establecido. Ellos ya celebraron una asamblea general ordinaria, de hecho. Pero para que les den el derecho necesitan que esa asamblea general ordinaria quede inscrita. Es más, cuando ellos solicitan la inscripción de esa sociedad civil, el nombramiento del representante legal, ahí sí se respeta esa voluntad de hecho, porque el nombramiento del representante legal es a partir de la asamblea que ellos celebraron sin ser socios. Pero es la única facultad que a ellos se les permite previo a tener un reconocimiento como persona jurídica. ¿Quién me iba a hablar? Perdone, creo que es José Alberto que me iba a hablar. Disculpe, licenciada. Sí, licenciada, buenas tardes. Es correcto, el tema de la asamblea y posteriormente el representante legal tiene que estar debidamente escrito ante el registro mercantil. A partir de ahí creo que hace el hecho, pero también no se constituye una personería jurídica mientras la escritura no está registrada correctamente, porque ahí falta ese paso para poderlo establecer como ya de hecho,
como ya formal. Así es, fíjense que nos damos cuenta, pero también, por favor, aquí, José Alberto, si hablamos de la sociedad civil, estamos hablando del registro de personas jurídicas, no estamos hablando del registro mercantil. Es igual que en una compraventa. En una compraventa tenemos un contrato que lo acabamos de autorizar y podría decirse, señor, tengo la propiedad de hecho. Ya tengo la propiedad, pero se necesita la inscripción de ese contrato en el registro correspondiente, ¿verdad? Alguien más que me iba a hablar, perdonen. Disculpe, licenciada, o sea que el contrato civil no es lo mismo que un contrato mercantil por su misma naturaleza, porque el contrato civil es formalista, mientras que el contrato civil es un contrato formalista, mientras que el contrato mercantil no requiere los mismos requisitos que un contrato civil. Aclaremos, por favor, David, cuando usted dice formalista, ¿a qué se refiere? Perdone. Que debe cumplir ciertos requisitos para que se dé a cabo. Pero ¿y la sociedad mercantil, cómo lo considera usted? ¿Que no es formalista? Miren, un acto o un negocio, un acto jurídico, un negocio jurídico, un acto jurídico son aspectos que el ser humano quiere realizar y lo quiere hacer valer para que tenga consecuencias jurídicas. Y ahorita lo que dice David, entonces la sociedad civil es formalista y la mercantil no. Claro que las dos son formalistas. ¿Y cuándo se dice formalistas? Cuando para su vida jurídica exige formalismos. Y ambos tienen formalismo, porque tan formal pues es cumplir con las condiciones de una escritura pública de constitución de sociedad civil como una de sociedad mercantil. La diferencia es que se va a establecer que en la sociedad civil lo que ellos están prestándose entre ellos o a terceros es conocimiento. Veamos ese artículo del Código Civil, por favor, donde se refiere al contrato de sociedad civil. Alguien que me haga favor de leerlo. ¿En 1728, licenciada? Gracias, hágame favor, Gloria, por favor. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Muy bien, gracias, Gloria. Es igual de formal, lo que va a cambiar es el objeto por el que se va a hacer, porque aquí dice, convienen en poner bienes y servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Poner bienes y servicios, convienen en poner en común bienes o servicios que ellos mismos den, pero que de esos servicios se perciban ingresos. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad civil, como les decía, en la que todos nos vamos a poner de acuerdo para hacer una asociación de abogados en formación, porque lo que vamos a dar es asesoría y nos acabamos de graduar y vamos a empezar a prestar servicios, y de las ganancias que se perciban de todo lo que hagamos en el mes va a ser dividido en tantas personas como socios seamos. Mientras que allá en la sociedad mercantil es el puro comercio el que ellos necesitan formalizar, pero igual de formalista es. Y también es igual de formalista, David, tanto la sociedad mercantil como la inscripción de un comerciante individual. Se tiene que cumplir con ciertos formalismos que exige el registro mercantil. A diferencia, me voy a salir un poquito del tema, que cuando es un contrato, una inscripción de comerciante individual, en este caso, no es escritura pública, sino lo que se hace ahí es que la inscripción es por medio de un formulario que el registro nos da para estar inscrito como comerciante individual, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, licenciada, disculpe, en el caso de que de una sociedad civil incumpliera un requisito, por ejemplo, en el 1736,
hace la prohibición de que no pueden celebrar una sociedad civil los cónyuges. Sí. ¿Qué pasa si aún así esta sociedad se inscribe? ¿Qué consecuencias jurídicas o a quienes, en el caso que hubieran actos o negocios de esta sociedad, cómo se va a llevar la consecuencia? Sí, la consecuencia. Muy bien, es lo mismo que pasaba que hablábamos el martes, Gloria, cuando hablábamos de la compraventa entre cónyuges. Nosotros como notarios, que es la parte que nos interesa aquí conocer y fortalecer y defender en su momento, nosotros como notarios pues autorizamos el contrato o establecemos el contrato de compraventa o contrato de sociedad y muchas veces ignoramos el parentesco que existe entre ellos. Como les decía, a usted le presentan 2 DPIs, un señor y una señora, y únicamente en ambos DPIs dice solteros, porque en ninguno de los DPIs pues se ha solicitado un nuevo DPI en lo que ya les aparezca la inscripción del matrimonio, porque cuando inscribimos el matrimonio debemos de solicitar que se inscriba el matrimonio en ambas partidas de nacimiento, para que a los dos les aparezca casados y cuando vuelvan a solicitar un DPI ya aparezca con la razón de casado. Pero si ellos han conservado el DPI anterior, nos va a aparecer como soltero o soltera y puede ser que en ellos sean cónyuges, pero está, como les decía el martes, en nuestra responsabilidad establecer entre ustedes no tienen ningún parentesco, ustedes no son cónyuges. Bueno, si tuvieran parentesco, pues ellos son hermanos, ellos podrían perfectamente venderse o padre e hijo, pero ustedes no son cónyuges, no son. Bueno, es mi obligación hacerles saber que entre cónyuges está prohibida la compraventa. Es mi obligación como notaria, Gloria, establecerles que tienen la prohibición, en caso sean cónyuges, de poder constituirse como socios en una sociedad civil. Muy bien. Entonces, yo se los advertí y lo hago constar, Gloria. Se le hizo saber a los otorgantes la responsabilidad en que incurren en el caso que ellos sean cónyuges entre sí. Y quienes declaran bajo juramento en presencia del notario que no son cónyuges, por lo tanto no se encuadran en el artículo tal del Código Civil, sea compraventa o sea contrato de sociedad civil. Entonces, nosotros desconocemos, Gloria, ya que ellos en un futuro se quieran reclamar algún interés que les vino a perjudicar su patrimonio, pues nosotros como notarios no tenemos responsabilidad, porque nuestra salvada, les puedo decir, es hacérselos ver y más que hacérselos ver, plasmarlo en el documento. Por favor. Ahora bien, la sociedad de hecho a la que se refieren aquí, una sociedad de hecho es una sociedad que está platicada, les puedo decir. Está de hecho constituida. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Qué es un hecho natural? Es el que ocurre sin la voluntad del hombre y que no está previendo en tener consecuencias jurídicas. Una sociedad de hecho es una sociedad. Miren ustedes, hagamos una sociedad. Bueno, ¿qué aportar? Yo esto, yo el otro. Tenemos una sociedad. Ya empezamos a realizar gestiones. Ya queremos rentar, ya queremos hacer aportaciones de nuestros conocimientos o de los bienes que vamos a aportar, pero no tenemos el derecho para hacerlo. No somos una sociedad de derecho, sino que solo de hecho. Y que en el momento de las consecuencias jurídicas de querer comprar, vender, solicitar un crédito, rentar, no vamos a podernos constituir como persona jurídica, porque solo tenemos una constitución de hecho. Igual en la compraventa, en los contratos aquellos que hablábamos el martes, que alguien mencionaba, que si se podían hacer contratos que no fueran en escritura pública, sí se pueden. Esa compraventa de esa casa se puede hacer. Ellos van, se conocen, muestran la casa, convienen en el precio, le hacen su rebaja y todo, y él perfectamente ya tienen un contrato de compraventa de hecho, pero necesitan formalizarlo. Y más aquí, a quien le interesa formalizarlo es al señor que va a comprar la casa, porque es quien va a dar el dinero y lo que va a pretender es que ese bien esté a su nombre, ¿verdad? ¿Qué manda Pablo? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que hablaba de esto de las sociedades civiles y mercantiles y sobre las sociedades de hecho,
hagamos de cuenta, el repejo no inscribe un nombramiento de una asociación o de una sociedad que se está constituyendo. Sin embargo, el registro mercantil sí lo inscribe así. Esto Muchas gracias. Ajá. es en relación a esto, lo de las sociedades de hecho, me imagino yo. Sí, y esto es atendiendo a lo que decía aquí Juan José, que por qué se contradecía, porque en el Código de Comercio son condiciones distintas. Allá, incluso en el registro mercantil se pueden hacer inscripciones previas a la constitución de la sociedad. Una inscripción extemporánea mientras se termina la gestión. En el registro de personas jurídicas, primero se inscribe la sociedad y ya inscrito, ya podemos inscribir el nombramiento del representante legal. Incluso no podemos ni presentar las juntas, la inscripción de sociedad con la del nombramiento. Ni de libros. ¿Qué manda Pablo? Ni de libros tampoco, Leo. De nada. Y Pablo aquí como que practica bastante eso. Primero, porque cuando llevamos la inscripción del nombramiento decimos la persona fue nombrada según la Asamblea General Ordinaria que actuará como representante legal de la entidad, los arcos, sociedad civil. Ahí ya tiene un nombre. Pero si le llevo junto las dos inscripciones, se entendería. Incluso en el registro de la propiedad, no sé si también por ahí usted camina, Pablo, ahí sí se pueden hacer ambas inscripciones juntas y el registro la recibe y el registro de la propiedad ya sabe en qué orden inscribir. Por ejemplo, no sé si ha tenido usted la oportunidad, Pablo, o alguien también, cuando en la opción, recuérdense que puede ser en el mismo acto o en acto separado. Puede ser una promesa de compraventa con una opción, o puede ser un arrendamiento con opción a compra, pero la opción se establece en el código, la opción puede constituirse en el mismo acto o en acto separado. ¿Qué es eso? En el mismo contrato o contrato separado. Pensemos en que lo autoricé en contrato separado. Autorizo un arrendamiento y también entre ellos han pactado la opción a compra. Entonces, en otra escritura yo hago una opción a compra y en la opción a compra yo menciono el arrendamiento, que la opción a compra se deriva de un arrendamiento, de una relación de arrendamiento que ellos ya tienen. Entonces, cuando llego al registro de la propiedad, llevo los dos testimonios. El registro me recibe los testimonios y dice, bueno, opción a compra y arrendamiento. ¿Cuál tengo que inscribir primero? Ellos sí vienen y, primero inscribo el primer acto y de ese acto se deriva esta inscripción. O en una constitución de usufructo, se va donde el papá le vende al hijo y el usufructo se constituye en otra escritura o se puede constituir en la misma. El papá le vendió al hijo, pero el papá se reserva el derecho de usufructo. Cuando llevamos en acto separado al registro las dos inscripciones, el registro lo recibe y dice, bueno, ¿qué inscribo primero? ¿Que el señor es usufructuario o que el señor le vendió a su hijo? ¿De dónde nace el usufructo? De que el señor le vende a su hijo. Primero inscribo esto. Ahí sí, el registro de la propiedad sí recibe ambos actos y lo inscribe según el orden lógico en que nosotros lo presentamos. Ahora bien, alguien me preguntaba, pero ahí podríamos atender a la hora de la escritura, que el registro dijera, esta se autorizó a las 10 en la compraventa entre padre e hijo y a las 10:30 se autorizó la constitución de usufructo. Cuidadísimo con eso, porque la única escritura que lleva ahora es la del testamento. Después ninguna, por favor. Licenciada, en ese caso, la opción entra como cláusula accesoria al contrato de arrendamiento, por ejemplo. Sí, dentro de una cláusula, Gloria, establecemos opción a compra. El contrato, por ejemplo, en el arrendamiento. A ver, Gloria, en el arrendamiento, sujeto activo, ¿quién sería? El arrendante. Perfecto. Y el arrendatario es el sujeto pasivo. En la escritura, ¿a quién hace comparecer usted primero? ¿Al arrendante? ¿Al activo o al sujeto pasivo? Al sujeto activo. Perfecto. Primero, Gloria va a hacer constar al sujeto activo, que es el arrendante.
Lo identificamos, el arrendatario, y cuando tengamos un contrato, ¿de qué es este contrato? No empecemos, claro que tenemos que leerlo completísimo, pero para saber de qué es el contrato, muy bien, ya sabemos que se identifican las partes y más o menos en medio del escritura, contrato, y lo suelen colocar los notarios en mayúscula, en negrilla, el nombre del contrato, cuando te compraventa de bien inmueble con opción a compra. Muy bien, se refiere primero que en la cláusula primera que el propietario es el sujeto activo. En la cláusula segunda que el propietario da en arrendamiento al sujeto pasivo el bien inmueble. Ahí vamos, por el plazo, las prohibiciones, las condiciones en que le da. Y más, ¿dónde está la opción a compra? Aquí está. En otra cláusula novena, por ejemplo, Gloria, de la opción. Las partes convienen que el presente contrato de arrendamiento es con opción a compra, por lo tanto, en el momento que el sujeto activo desee vender, el sujeto pasivo será la primera persona a quien se le ofrece. Muy bien, ahí vamos ya con eso. Ahora, si fuera en acto separado, es aquí el puro arrendamiento. Y en otro contrato de opción a compra. Y ahí hacen la relación de la historia, que en la escritura pública número tal, autorizada por el mismo notario, se establece un arrendamiento y que en este se establece la opción que se deriva de este. Ahí sí las podemos llevar juntas. ¿Por qué? Porque se está hablando de una misma finca, folio y libro, de una misma propiedad. Pero pensemos en la sociedad civil. Yo no puedo autorizar la escritura de constitución de sociedad y de una vez hacer el nombramiento, porque lo estamos nombrando como representante legal ¿de qué? De una que no existe. Porque en el registro ni saben que la... bueno, primero inscribo a la sociedad Los Arcos, sociedad civil, ya me la entregan, muy bien. Y en la tarde, si yo gusto, de una vez ingreso, porque ya tengo mi acta notarial de nombramiento para constituir la persona jurídica. El señor tal nombrado como representante legal de Los Arcos, sociedad civil, con número de partida, número de libro y folio, porque ya el registro, al momento de ponerle el nombre, ya me da un número de inscripción. Es como, como en el nacimiento de un niño. Yo no puedo decir, bueno, a mi hijo le voy a poner Carlos Fernando Cáceres. Muy bien, así le voy a poner. No puedo llevar yo al RENAP un cambio de nombre si no hay una inscripción primaria. Porque cuando me lo inscriben a él, le asignan un número de partida de nacimiento. Del libro y de folio, le asignan un número de partida. Sobre esa partida yo quiero cambiar el nombre que se inscribió en esa partida. Sobre esa sociedad civil yo quiero nombrar a un representante legal. Pero ¿qué hagan ellos ahorita? Imagínense que nosotros seamos un acreedor hipotecario. Nosotros no podemos otorgarle el préstamo al señor Luis González si nos va a decir que es el representante legal o es socio de una sociedad, asociación, iglesia, ONG. Mínimo, antes de darle el dinero, necesitamos saber si realmente él tiene una representación de derecho. No, fíjese que lo hablamos, fíjese, ayer nos reunimos con los amigos que vamos a constituir la sociedad, entonces yo quiero adelantarme pues porque que me preste dinero y yo, primero inscríbanse. Eso es lo que pasa, primero inscríbanse y luego ya vengan a querer tener relaciones jurídicas, relaciones legales con otras personas. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, continuamos con nuestra compra-venta, por favor. ¿Qué manda, joven? ¿Le escucho? Ligda, dijo usted que iba a dar los clavos. Sí, ahorita voy con eso. Aquí el licenciado Pérez me iba a hablar. ¿Qué me dice? Licenciada, buenas noches. Yo tenía una inquietud con la compraventa. Había visto que algunas personas realizan compraventas y plasman su voluntad dentro de un documento simple, como es un documento, se me olvidó cómo se llama, creo que se le dice, se me olvidó el nombre, realmente, creo que papel español, y no lo inscriben. O a veces solo tienen eso tienen eso como que les acredita que según ellos efectivamente les pertenecen, y cuando
realizan otra compraventa, y acuden con un notario, ¿cómo el notario podría verificar que efectivamente le pertenece la propiedad? ¿Y Fíjese cómo podría inscribirse posteriormente? Fíjense que eso lo practican muchísimo, es la mala práctica que hacen. Por ejemplo, entre A y B se van a prestar un dinero y B le va a dar en garantía de que le va a cumplir la obligación a A con una propiedad. Entonces van con un notario y lo que hacen es, mire, yo lo que necesito es que hagamos una compraventa. Que se haga la compraventa donde me presta dinero, sujeto activo y pasivo, A y B hacen el contrato de mutuo y van a establecer con garantía hipotecaria, ahí se prestan el dinero, hacen la compraventa, pero no la inscriben. Entonces dicen, al momento que usted no le pague, entonces yo inscribo la compraventa. No se va como hipoteca para no tener que llevar un proceso judicial, sino que se va como una compraventa que de momento no se inscribe. Ahí queda como un negocio. De hecho, les puedo decir que la condición es que si no le pagan, lo inscriben. Pero yo les digo, yo no comparto eso porque yo autorizo una compraventa, autorizo una voluntad y de una vez la inscribo. No puedo tener yo ahí, fíjense, pues no puedo tener yo ahí una compraventa que he autorizado y que no inscribo porque me están pidiendo que si no paga se inscribe y si no, pues no se inscribe y se anula la compraventa. Si la compraventa, el contrato, independientemente cuál sea, se perfecciona con las firmas de los otorgantes. El código de notariado, ya lo verán ustedes, nos permite enmendar en caso hayan errores, ampliar, testar, entrelinear, lo permite, pero toda vez no esté firmada. Toda vez está firmada, nosotros ya no podemos tocarla. Ya tenemos que hacer otra escritura de ampliación o aclaración, de esas ya hablamos, no se les vayan a olvidar. ¿Qué manda, joven? ¿Lo escucho? Licenciada, mire, con la misma pregunta del compañero Amarildo, a mí me vendían una propiedad únicamente con el contrato de compra-venta. El compañero dijo, ¿qué se hace después de, digamos, que yo hubiera comprado? No la compré porque no tenía escritura registrada, pero me dieron muchas ganas de comprarla, pero como solo tenía contrato de compra-venta, no me quise arriesgar. Entonces, ¿pero qué se hace? ¿Cuál es el siguiente paso después de que si yo hubiera comprado Elmer, ese lote? Pero Elmer, ¿por qué no le basó a usted con la compraventa que se iba a celebrar? Licenciada, el señor que me le iba a vender solo tenía contrato de compraventa, no tenía una escritura registrada. Me dijo, yo lo único que tengo es un contrato de compraventa con el dueño antiguo, ¿verdad? ¿Y le tenía en un documento privado? Sí, exactamente. ¿Ves? En un documento privado, solo un contrato de compraventa. Fíjese que eso era lo que le decía que era de él. Más que ese contrato de compraventa que nos pongan a la vista, aquí lo que va a determinar es la certificación del registro. Porque yo les puedo llevar un contrato de compraventa donde yo compré el año pasado. Compré en febrero del año pasado una casa, fíjense. La compré. Tengo mi contrato de compraventa, mi título de propiedad donde yo compré en febrero del año pasado. Pero yo no puedo llegar con Wendy Torres y decirle, mire, quiero vender o quiero que me preste dinero y voy a constituir hipoteca sobre esta casa. Porque Wendy no le va a bastar con eso que yo le lleve, porque yo compré en febrero del 2020. Pero ¿qué pudo haber pasado de esa fecha para acá? No sabemos si yo tengo una deuda y me embargaron mis bienes. Wendy desconoce si yo en este año ya la vendí, si yo en este año ya la hipotequé en otro lado, otorgué usufructo, cualquier cosa. Ya tengo una demanda por una deuda, cualquier cosa. Entonces, a Wendy, además del título, además de lo que le presentaban Elmer, era de solicitar una certificación registral. Que eso, la certificación lo que me dice es cómo está el bien al día de hoy, qué tiene hoy, y de ahí parto. Pero pensar en un documento privado, ahorita a ustedes ya no les va a pasar, porque ya saben ustedes que les van a presentar un testimonio. Y si usan hojas de papel español, fíjense, porque pues personas que lo desconocen
sí le encuentran parecido, aunque nada que ver, parecido a una hoja de protocolo. Entonces la miran formal y miran ahí que las líneas, mire cómo era la hoja, pues era así, antes era escritura, pero no, lo usan porque se parecen. Pero si vemos a veces esos contratos, ustedes fíjense que solo está, yo tal, le vendo por el precio de tal a tal persona. Y estando presentes mis 2 hijos de testigos, pero sí hubo contrato, fíjese, porque hasta hubo testigos. En una compraventa no hay necesidad de testigos. Y incluso cuando firma solo el que aquí está la firma, mire, del señor y mía. Y aquí está la firma de un licenciado con el que fuimos, fíjese, y el licenciado pues se mira así bien formal y ¿qué sabemos si nada más le dijo, mira aquí, ponete este saco, pues si vas a decir que tú eres el licenciado y que te mira ahí formal y la hoja de papel español? Pasa, pero aquí a nosotros ya nunca nos va a pasar, ya no nos puede pasar, ¿verdad? Porque ya sabemos cuáles son las condiciones. ¿Qué pasa si se pierde el título de propiedad? ¿Qué es el título de propiedad? Aquel testimonio que ya está inscrito por el registro. Se me perdió, se me mojó, de también que guardaba los papeles de la casa que les dicen, se me mojaron, se me perdieron. Entonces, ¿qué hago yo con eso ahora? Bueno, se debe de solicitar una certificación de esa escritura al Archivo General de Protocolos. Y luego, cuando se pide la certificación registral, ahí nos dan las copias de todos los actos que han habido. Ahí viene la copia de esa escritura, autorizada en tal escritura por tal notario, lo recupero. Fíjese que en un caso que tuve de una vecina, precisamente, la niña viene y me dice, se murió mi abuelita, pero mi abuelita, ¿cómo no la grabé? Fíjese que cabal me dijo unos días antes, cuando ella empezó a sentirse mal, mira, te voy a dejar la casa a ti. Y me lo dijo, fíjese, pero ¿cómo no la grabé? No nos serviría de nada esa grabación. Entonces, mi tía vino a buscar los papeles de la casa, pero yo quiero que usted me haga el favor de guardármelos, le dice. Porque yo no los he leído, pero aquí está. Entonces, yo quiero ver de qué forma se cumple la voluntad de mi abuelita. Yo no quiero que mi tía encuentre los papeles de la casa porque va a pretender quedarse con los papeles de la casa para quedarse con la casa. Imposible. Lo que digan los documentos se los puede llevar, pero si no tiene ella un título, no puede disponer. Cuando vimos los documentos, efectivamente, en algún momento, fíjense ustedes que la abuelita le había vendido una compraventa con esta hija. Entonces le dije, mire, por más que me deje aquí los documentos, que yo se los guardara, su tía sí tiene la casa a su nombre. Y entonces lo que mi abuelita me dijo, si mi abuelita sabía que había autorizado ese contrato, yo puedo decir muchas cosas, pero yo ya manifesté una voluntad y la escritura del testimonio que ella me presentó, ese título sí estaba donde la abuelita en algún momento le vendió a esa hija que andaba buscando los documentos. No porque la tía no encuentre los papeles se le va a quitar el derecho de propiedad, ¿verdad? Y vamos a conocer en la próxima unidad la inmovilización de bienes inmuebles, precisamente para que no haya falsificaciones, para que no existan ahí situaciones que puedan hacer incurrir en error. Fíjense que hablando de las escrituras, esas, por favor, nunca, por nada del mundo, ni para la persona que ustedes más quieran, esas hojas de protocolo salen de nuestras manos. Es que la señora no puede venir a firmar porque está enferma, no hay quien la traiga, ya está viejita, no hay si sale se enferma, vive en San Marcos. A mí me ha tocado ir donde no se imaginan porque no pueden llegar a firmar enfrente de mí. Mire, me presta la hoja, me voy tempranito, le saco la firma a mi mamá, a mi tía, a mi abuelita y le traigo de regreso la hoja. Jamás. Ahí voy con mi protocolo y digo, bueno, aquí está, señora, deme su DPI, por favor, si se parece, fírmeme y ahora también su huellita, por favor, aquí. La impresión dactilar no la exige la ley, el código notariado no lo exige, pero pónganla ustedes, exíjanla. Ahí va también, porque esa no era mi firma. Posiblemente que no, pero esta sí no tiene falla. Entonces, yo aquí enfrente de mí, pues esta señora me dice, fíjense que se peleó con el esposo y el esposo le llevó una hoja. Yo firmé un papel. ¿Y qué papel era? Lo firmé, no leí, no me dio tiempo de leer, no me dejó leerlo.
¿Y cómo era la hoja? Era amarilla, era así, era como esta. Le digo, sí, ¿segura que era así? Sí, era escritura pública, pero ¿qué firmaría? No sé si tal vez el divorcio no es escritura pública. Bueno, averiguando, lo que él llevó fue una modificación del régimen económico del matrimonio. Ellos se casaron en comunidades gananciales y él se va con su amigo notario y le dice, mira, haceme una modificación. Recuerden esa parte del libro primero, por ahí la van a encontrar, que dice, las partes deciden qué régimen económico van a adoptar. Y ahora bien, ese régimen económico se puede modificar. Es que para haber sabido no me caso por ese, ahora ni modo, ya estamos casados. Se puede modificar, pero así como ambos decidieron qué régimen adoptar, la modificación también es de ambos. Pero esa modificación en la primera inscripción del régimen económico se puede hacer en la misma acta notarial, pero para la modificación necesitan hacerlo en escritura pública. Pues este señor se va con su amigo notario, el notario le hace el régimen, modificando el régimen económico. Ambas partes, fíjense ustedes, voluntariamente deciden del régimen de comunidades gananciales o adoptar a partir de hoy el de separación absoluta. Le prestó la hoja a su amigo del protocolo, aquel se va, ejerce presión sobre la señora, la amenaza y le dice firma, pero solo firmó. Ese testimonio lo inscribieron en RENAP. Entonces ahí hay un régimen modificado, en esa inscripción del matrimonio hay un régimen modificado. Ellos no podían modificar el régimen, lo mismo que decimos, no podían modificar el régimen y llevarlo a RENAP si no tenían un matrimonio inscrito. Porque si no hubiera sido algo de hecho también, ¿verdad? Solamente aquí platicadito es lo de hecho, pero necesitan el respaldo del derecho. Entonces, eso es lo que les digo. Gracias, David. ¿Cuál dijo el artículo, David, perdone? Es el 125. 125, alteración de las capitulaciones, licenciado. Muchas gracias. ¿Me lo pueden leer, por favor, solo para que aquí los compañeros se recuerden de lo que establece ese artículo? Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. Muchas gracias, David. Ahí dice en los registros respectivos. ¿Cuáles son los registros respectivos? Primero RENAP, donde se inscribió. Ahora, ¿qué otro registro respectivo que tuviera relación? Empezamos. Registro mercantil, ni que tuviéramos una sociedad, esa no. Bueno, registro de propiedad intelectual, tampoco. Registro de garantías mobiliarias, no. Registro de poderes, no. Registro de la propiedad, porque aquí, gracias Pablo, porque aquí lo que está atacando es que me quiere dejar sin lo que tenemos, los bienes que tenemos, las casas que tenemos, los terrenos. Entonces, registros respectivos, primero RENAP y luego al registro de la propiedad. Al registro de la propiedad lo que se hace es un aviso de que se modificaron. Al RENAP se presenta testimonio, porque ahí es donde se va a modificar la primera inscripción, allá solo se avisa. Igual en el régimen, cuando se constituyen capitulaciones en las que los cónyuges aportan bienes para el matrimonio, se tiene que avisar al registro de la propiedad. Igual en el testamento es un contrato que se inscribe en el Archivo General de Protocolos, ahí se lleva la plica, pero si sabemos como notarios que ahí vamos también inmersos bienes, que es lo que se están heredando, registro de la propiedad, se le da un aviso. ¿Quién me va a hablar? Licenciada, en el inciso número 5 del artículo 1125, menciona las capitulaciones matrimoniales si afectaren bienes inmuebles o derechos reales. Gracias, David. Fíjense que quiero que me hagan favor de leer un artículo y quiero por favor que me digan ustedes cómo lo entienden y con eso terminamos. Leamos el 1139. En ese 1139
menciona el artículo 1126. Ahí hay error. Corrijámoslo y coloquemos 1125. Repito, en el artículo 1139 existe un número de artículo, 1126. Corrijámoslo porque es 1125. Leamos ese artículo 1139 y leamos el que nos refiere, que es el 1125. Y me dicen ustedes cómo lo entienden. Me dan un ejemplo, por favor, porque yo les tengo un caso real que se encuadra en esos artículos. Licenciada, dice el artículo 1139, las instrucciones de las resoluciones judiciales a que se refieren los incisos 11 y 12 del artículo 1129, sería ya corregido, expresan expresarán es cuando a la libre disposición de los bienes. Estas instrucciones comprenderán todos los bienes inscritos a nombre de la persona que se refiere a la resolución judicial firme. Muy bien, ahora vamos al 1125, numeral 11 y 12. ¿Qué dicen? Se inscribirá en el registro 11 y 12, dice, la declaratoria judicial de interdicción y cualquier sentencia firme por la que se modifique la capacidad civil de las personas propietarias de derechos sujetos a inscripción o la libre disposición de los bienes. ¿Qué entienden por eso? Licenciada, en el artículo, en el numeral 12, yo entiendo que si un juez ya declaró en estado de interdicción a una persona, se debe dar un aviso, si se puede ver así, al registro de la propiedad para que algún documento, una escritura que vaya firmada por él, no se inscriba porque ya está una declaración de interdicción por un juez competente. Algo así entiendo. Muy bien, Gloria, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pero aquí estamos también hablando de que se está modificando la capacidad civil. Licenciada, en todo caso, tal vez, por ejemplo, de que al momento de un embargo y un juez ordena el embargo o ¿cómo se le dice? Por ejemplo, un embargo y qué sé yo, ya no puede ser como que uso del bien como tal, del bien inmueble, o incluso si un deudor no pagara y tiene hipoteca inscrita, el juez ordena el cobro ejecutivo de la hipoteca, por ejemplo, y ya no tiene capacidad de uso sobre el bien inmueble como tal. ¿Y dónde se modifica ahí la capacidad civil, Pablo? En la sentencia judicial. ¿Se modifica la capacidad civil? Veamos la capacidad en el artículo 8. Licenciada, ¿la verdad que modificaría la capacidad? ¿Qué manda, Gloria? En el RENAP se tendría que dar aviso de esa incapacidad. Mire, no tendría por qué. Aquí está refiriendo al registro de la propiedad, como bien lo dice este numeral 12, en caso existan derechos sujetos a inscripción o la libre disposición de los bienes. En RENAP lo que se va a inscribir, Gloria, es la representación legal de la persona que quede a cargo. ¿Quién más quiere opinar? Porque fíjense que solo Gloria, solo Pablo y Juan José opinan siempre. ¿Qué dice Edgar Corado? Cuando, por ejemplo, si es un veedor consuetudinario, o sea, si deja de ser veedor consuetudinario, entonces sí cambia la incapacidad, o sea, cambia de incapaz a capaz. O no, o sea, sí se modifica la capacidad del... Sí, como recuérdense que la capacidad puede ser suspendida temporalmente, a eso se refiere David, creo. Ajá, sí, a eso, exactamente. Bien, se dan cuenta que no es que solo digamos la segunda parte del libro quinto, sino que aquí estamos jalando de todos los artículos.
Miren, pues. Licenciada, sí, también lo que veo en el artículo es de que dice que debe expresarse la especie de incapacidad, porque también eso a la hora de cualquier conflicto también podría, vamos, porque puede con todas esas estafas que ocurren en el registro de la propiedad, por ejemplo, si en la inscripción de la resolución está expresamente cuál es la incapacidad que tiene, entonces hay situaciones que las que no podría hacer esa persona, digamos, ¿va? Por ejemplo, si ahí dice que, pues, que es una persona con alguna discapacidad física o intelectual, ¿verdad? Entonces es importante que esté indicada claramente para evitar ese tipo de situaciones que se puedan dar como en las estafas al registro. Gracias, Edgar. ¿Qué manda Santos? Le escucho. Licenciada, y en el caso de que, por ejemplo, un menor de edad sea propietario de un bien porque se lo hayan heredado, y ahí si lo inscribieran, le modifican, por ejemplo, cuando estafan, como decía el compañero, si alguien lo inscribiera, modificarían la capacidad del menor de edad. O sea, haciendo una alteración de no sé, de edad o poniendo otros datos que no le corresponden al menor. No sé. Pero ahí actúan a través de sus representantes legales. Claro, todos los actos son por medio de él. Gloria, ¿qué dice Gloria? No, Líquida, yo no iba a hablar, pero... No. Ah, perdón. No iba a hablarme. No, es que no escuché bien, como que se entrecortaba ahorita que hablaron los compañeros, pero yo no iba a hablar. No, bueno, alguien me iba a hablar entonces, ¿no? Porque también le correspondería también al tutor, en todo caso, entablar esa función, ¿no? Muy bien. Miren, pues. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿qué manda? Fíjese, yo quería hacer un comentario, usted me indica si estoy bien. Fíjense que pues yo pienso, ¿verdad?, que el objeto de esta inscripción de las resoluciones judiciales, creo que es porque modifica la capacidad civil de la persona que es declarada en estado de interdicción o incapaz, ¿verdad? ¿Sí? A lo que yo entiendo es que es porque la persona no puede ejercer, no puede celebrar contratos. ¿Por qué? Porque dicha incapacidad o esta interdicción pues llegar a ser manipulada, ¿verdad? Claro. Muy bien. Buenas noches, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Yo estaba verificando en capacidad legal y no solo se refiere a estado de interdicción u otro estado. Estoy leyendo en el artículo 1251. ¿Qué dice? El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio y objeto lícito. Sí. Entonces, ahí se refiere de voluntad también de parte de las dos partes, que no adolezca más que todo de vicio, ¿verdad?, de su voluntad. Y por lo que yo veo, en el artículo 139 se está refiriendo a la incapacidad legal, pero no únicamente no puede ser por interdicción o otro estado, sino que el artículo 1251, creo que estaba leyendo, ahí dice lo que es la capacidad legal, ¿verdad? Sí. En cuestión de derechos jurídicos. Muy bien. Gracias. En cuanto al numeral 11, también pudiera tener incapacidad porque dice que es la posición provisional o definitiva de los bienes del ausente. Si no ha transcurrido el plazo en el cual... O sea, hay un plazo, creo que 5 años para las personas que están ausentes y aún no han sido declaradas como muertas, por decirle así, porque no se sabe nada de ellos. Y entonces, las personas que tengan en su poder esos bienes no los van a poder disponer de ellos porque todavía no se ha llevado el plazo de esta ausencia, ¿verdad? Así es. Miren, pues, todo lo que me dicen tienen toda la razón. Y aquí vamos a ir ahorita con lo último que nos dijo Gloria. Se inscribe en el registro la posesión provisional o definitiva de los bienes del ausente. Para declarar la ausencia son 3 años, para declarar la muerte presunta son 5. Primero se declara la ausencia
y es porque yo quiero declarar ausente a mi esposo, porque ya no vino, ya no supe de él, ya no se conectó, ya no supe de él, pasaron 3 años, yo necesito declararlo ausente. Cuando yo solicito la declaración de la ausencia, a mí me dan una posesión provisional de los bienes del ausente, o de mi hermano, por decirles, o de quien sea. Entonces, yo estoy gestionando. Yo pretendo que se declare legalmente ausente y yo voy a solicitar la posesión provisional de los bienes de él. No tengo la posesión definitiva, por lo tanto no tengo la disposición. Tengo una posesión provisional que me otorga, que me da el juez, entonces yo, porque la declaración de ausencia o muerte presunta la declara un juez. Entonces, esa inscripción que el juez me da, la debo de inscribir como una posesión provisional. ¿Qué manda David? Licenciada, disculpe, complementando lo que dije, la incapacidad puede ser absoluta o relativa. En el artículo 12 dice, la interdicción puede solicitarla indistintamente al Ministerio Público, los parientes del incapacitado, las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Claro, claro. Y fíjense que de la capacidad, gracias David, muy buen aporte. De lo que David dice de aquí, de que es absoluto o relativo, de la capacidad también se deriva que a otra situación de la suspensión.